La parsha de esta semana, Parshas Tetzaveh, tiene básicamente tres cuestiones. La primera cuestión es la descripción amplia y detallada de las ropas que usaba el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Los tipos de telas, los colores de las telas, las piedras preciosas, etc. La segunda parte de Parshas Tetzaveh son las ofrendas que había que llevar en el momento de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. Y la tercera parte de Parshas Tetzaveh es la descripción del altar de oro. Había básicamente dos altares en el Mishkan, en el tabernáculo, en el templo móvil que el pueblo de Israel usó en el desierto. Un altar que se llamaba el altar de cobre, que estaba, por así decir, afuera de la parte más interior del templo, y un altar de oro que estaba dentro de la parte más interior del templo. Pero hay un problema. Parshas Truma, la parasha anterior, describe en detalle las medidas, los materiales, las formas de las diferentes herramientas que había en el templo. Por ejemplo, la menorá, que es el candelabro, por ejemplo, el altar de cobre, y así sucesivamente diferentes cuestiones que se utilizaban en el templo. Luego en Parshas Tetzaveh se terminó, digamos, con esa descripción de las herramientas del templo y se pasó a las ropas del sumo sacerdote y a las ofrendas. Pero al final de Parshas Tetzaveh volvemos a una herramienta del templo. Aparentemente, el altar de oro, que estaba en la parte más interior del templo, junto con una mesa de panes y junto con la menorá, el candelabro, debería haber estado esa descripción en Parshas Truma, en la parsha anterior. ¿Por qué la Torá espera, después de toda otra descripción, cuando terminó el tema de las diferentes partes del templo, y volvemos al final de Parshas Tetzaveh a la descripción de una parte más del templo, como quien dice, hoy me olvidé de describir una cosa en la parsha anterior, interrumpí con otra cosa y ahora volvemos a la cuestión anterior? ¿Por qué la Torá espera hasta este momento? No hay muchas explicaciones de los comentaristas clásicos. El Ramban Nachmanides, que vivió en España en el año 1250, tiene una explicación un poco difícil de entender, y él explica de la siguiente manera. Después de la descripción en Parshas Tetzaveh de las diferentes ofrendas en el día de la inauguración, la Torá cuenta que se revela la gloria de Dios. El templo se va a santificar, o sea, el Mishkan, el tabernáculo, se va a santificar con mi gloria, con mi honor, dice Dios. Por cuanto aparece la gloria de Dios, y es algo extremadamente poderoso y fuerte, sobrecogedor, y puede generar la muerte de algunas personas, como en la práctica en el día de la inauguración del templo murieron Nadab y Abihu, como vamos a estudiar mucho más adelante en la Torá. Entonces Dios dio una forma de reparar, digamos, este increíble revelación y tan poderosa que es la gloria de Dios en el templo. ¿Cómo se repara esto? El incienso. ¿Qué toires? Por eso la descripción de cómo se hacía el incienso, en dónde se hacía el incienso, quiero decir, el altar de oro, es después de que la Torá relata que se revela la gloria de Dios, porque en ese momento es necesario hacer algo, alguna actividad, que es justamente el trabajo del incienso, que, por así decir, para simplificar las cosas, calma el poder y el enojo de Dios. Esta es la descripción de Ramban. El Or HaHaim, Rabbi Haim Ben Atar, que vivió en Jerusalén finales de los años 1600, casi 1700, el Or HaHaim explica de otra manera, pero él mismo aclara que su explicación está solamente aludida lejanamente en la Torá, no está claramente escrita. Y él, después de una explicación larga, dice que la razón por la cual el altar está descrito al final de todo el resto de la descripción del templo es porque Shloime HaMelech, el rey Salomón, cuando él construyó el primer templo, escondió el altar original de Moshe Rabbeinu, que es el que está descrito en nuestra parsha, Parshas Tetzaveh, y construyó otro altar y lo colocó en el templo, para aludir a esta cuestión de que el altar, por así decir, está aparte, está diferente y fue cambiado en el primer templo. La Torá lo pone al final de la descripción. Pero él mismo, el Or HaHaim mismo, aclara que esto es una alusión lejana que no está claramente escrita en la Torá. Ahora bien, ¿qué explica Hasides, el pensamiento hasídico? Una de las ideas es la siguiente. Después de que la Torá describió todas las cuestiones que ocurren en el templo, la Torá describe el trabajo del Ketoires, el trabajo del incienso. Evidentemente, el trabajo del incienso es la plenitud de todo el resto de los trabajos. Por eso aparece al final. Una vez que hiciste todo lo demás, entonces viene el incienso. ¿Cómo ocurría el incienso en el Beis Hamikdash, en el templo y en el Mishkan también todos los días? Ocurría una vez a la mañana, una vez a la tarde. Pero hay una característica interesante. El incienso lo ofrendaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en la parte más interior del Mishkan, del tabernáculo y del templo, lo que se llama Kodesh, donde de vuelta estaba el altar de oro, había una menorá, que es el candelabro, y había una mesa con panes. Pero
En el momento en que el sumo sacerdote estaba ofrendando el incienso, no había absolutamente nadie más en ese cuarto. Había otras situaciones en las cuales había otra gente, cuando estaban enseñando la menorá, cuando estaban cambiando los panes en la mesa, pero en el momento de ofrendado del incienso estaba solamente el sumo sacerdote, e incluso nuestros sabios dicen que ni siquiera los ángeles podían estar en ese lugar. Quiere decir que era un trabajo extremadamente recatado, entre Dios y la persona, entre Dios y el Kohen Gadol. Entonces el Rebbe explica, el pensamiento hasídico explica que esto es una idea que podemos aprender de por qué la descripción del incienso aparece al final de todos los trabajos. La plenitud y el nivel más elevado del servicio a Dios es cuando ese servicio queda, por así decir, entre Dios y la persona, en forma totalmente recatada y modesta. No es necesario andar publicando por todo el mundo: ¡Hey, yo estudio esto! ¡Hey, yo hago esto! ¡Mírenme! ¡Sepan que yo estoy aquí! La forma más elevada y plena del servicio a Dios es cuando es privado. Es cuando es entre Dios y la persona estudia Torah, la persona cumple mitzvot, la persona da tzedakah, ayuda, etc. Pero no necesariamente lo publica en todos los diarios, en todos los periódicos, sino que es algo que queda entre Dios y la persona. Y esto demuestra que la persona llegó en ese aspecto a la plenitud en su servicio a Dios.